Salido a la bancada de APP. Hemos invitado a dos congresistas, uno de Acción Popular y otro de Perú Libre, para que nos diga cómo ve usted las tareas que el Congreso puede cumplir hasta el fin de esta legislatura en curso actual, es decir, hasta el fin de enero. Pero por lo pronto mañana se está aprovechando el tiempo para acelerar respecto de esos proyectos. ¿Cuál es su análisis de este ritmo que se está imprimiendo a las 5 últimas semanas de la legislatura ordinaria del 22? ¿Cómo está, don Fernando? Saludos también a través suyo y el medio a todo el país. Sí, se lo pregunto tanto más que naturalmente usted es miembro de la bancada de Flavio Cruz, pero además representante por Puno, que es una localidad. Y actualmente vocero de la bancada. Y vocero de la bancada, sí. Señor Flavio Cruz, cuéntenos pues cómo ve usted mañana estas tres propuestas que van a ser discutidas de una comisión de la que usted no es miembro, pero como vocero está enterado de todo. Sí, soy miembro accesitario. Vamos a ver que mañana podemos estar por allá. Tenemos un cruce, también soy miembro de la Comisión de Educación, mañana tenemos Comisión de Educación, teníamos la de Justicia, lo suspendieron felizmente porque tenía triple cruce, así es a veces el ritmo de trabajo en el Congreso. Nos habían, no voy a decir prometido, pero por lo menos nos habían manifestado por ahí el día que estábamos en el tema de la votación el otro día sobre el adelanto de elecciones, que se tratarían varios temas como por ejemplo el tema de la Asamblea Constituyente y otros entre las reformas, ¿no? Entre el listado que nos ha puesto la calle y el listado que existe en las comisiones. Pero todo parece ser que eso no es así. Hay una agenda que seguramente la están estructurando en la comisión, la respetamos, pero hay por lo menos hay una buena intención, ¿no? Una buena señal que ya pues a poco de haberse aprobado el adelanto de elecciones, de pronto nos pongamos a trabajar, ¿no? Por lo menos en la comisión ya este tema de las reformas. ¿Por qué ustedes insisten tanto con el tema de la Asamblea Constituyente? ¿Por qué creen que es necesario que se convoque un órgano que, como se sabe, no figura en nuestra Constitución? Precisamente, no figura, hay que hacer que figure. Hay que empezar a trabajar ese tema porque es la agenda que la calle nos está enviando como mensaje. Es lo que vemos en los carteles, en los paneles, en las voces de la población. Porque consideramos que los problemas, la crisis no es coyuntural. No se trata de cambiar gobiernos, personas. El problema es estructural, es de fondo. De modo tal que este tema de crisis ya hay precedentes, lo estamos viviendo hoy día, somos parte de esa crisis, y en lo sucesivo, cuando vengan las elecciones... No había habido nunca una situación tan grave, con tantos muertos y con tantas localidades. Encima agravado con tantos muertos, dice usted muy bien. Y consecuentemente ahora, a futuro nada garantiza que el siguiente Congreso no pase lo mismo. Entonces, yo creo que necesariamente tenemos que pensar en un nuevo pacto social, en un nuevo contrato social, una nueva constitución. No está muy lejos esa nueva constitución, ¿no? Pero sabemos que no es rápido, no es de la noche a la mañana, es agenda nacional y hay que abordarla. ¿Por qué negarnos a abordarlo? Por eso nosotros planteamos el tema de la consulta. Nada más en este tema la consulta le voy a a la decir población. ¿Por qué? Porque miramos lo que ha pasado en otros países, en donde se ha querido cambiar la Constitución por la vía de una asamblea y no por la vía de sus cambios en el Congreso mismo, que está facultado para hacerlo bajo ciertas condiciones, y hemos visto que estos caminos han conducido a una de dos opciones: la perpetuación en el poder del gobernante de turno a partir del cambio de la Constitución. Es el caso en Bolivia, lo intentó Evo Morales. Es el caso en Venezuela desde hace 24 años, es el caso en Nicaragua, etc. Y la otra experiencia es la chilena, en donde la Asamblea Constituyente ha llevado a la situación que sabemos, un callejón sin salida. Entonces, bueno, el Perú es otro país. Sí. Siempre fue diferente el Perú. Los ejemplos son válidos, pero el caso chileno quizás sea el más pertinente, ¿no? O sea, en democracia, el gobernante, aún siendo un gobernante de derecha, percibió qué es lo que quería el país en ese momento, se hizo la asamblea, se hizo la propuesta de la nueva constitución, se sometió de nuevo a la consulta nacional, la población en mayoría dijo que no, muy bien, en democracia se respetan, pero se evitó en todo caso que se trastocara esos sentimientos más encontrados de la población que podrían provocar crisis como estas, no más muertos en el país. ¿Por qué no permitirlo?
Y si el país en mayoría dice que no va ni la consulta, en la consulta digan que no queremos asamblea, punto. Y ahí se acabó la historia. Lo vamos a admitir nosotros y vamos a replegarnos. Y quizá dice que sí, vayamos por la asamblea, vayamos por una nueva constitución, vayamos por la consulta. Eso es democracia. Pero es lo único que reclamamos. ¿Por qué llegar al extremo democráticos de no querer votar el adelanto de las elecciones si no se condicionaba a la convocatoria consulta simultánea sobre una asamblea constitucional, cuando ustedes pueden hacer campaña el año 24 con esas banderas? Si está tan seguro que eso es lo que el pueblo quiere, pues lo que les corresponde como partido hacer campaña con esa promesa electoral, porque usted está presumiendo que lo que el pueblo pide en las calles es asamblea constituyente, pero realmente eso quizás es no percibir que hay carencias graves, que son también materiales, que tienen que ver con la agricultura, con la sequía, con la falta de fertilizantes, que tienen que ver con una serie de hechos graves relativos a la salud del pueblo, relativos a la inversión en infraestructura, a la seguridad. ¿Por qué usted cree que es el deseo de Asamblea Constituyente lo que mueve las manifestaciones y no todos estos otros reclamos sociales? No, también lo piden. Lo que pasa es que en esta coyuntura se está visibilizando más eso porque la gente está entendiendo que son problemas de fondo. Aquí tiene que cambiar las relaciones más profundas que tenemos, por ejemplo, con el tema de las empresas grandes, el papel que cumple el gobierno, las organizaciones sociales. Entonces hay una realidad distinta. Más aún, hemos pasado por una pandemia. Todo ha cambiado en el país, ¿no? Todos hemos sido afectados, nuestras vidas han cambiado. ¿Y cómo es posible que lo único anacrónico que tiene que quedarse es la Constitución? Nada más. O sea, todo cambió menos la Constitución. No puede ser, es ilógico pensar así. ¿Qué es lo que quiere cambiar de la Constitución? Cambios, por supuesto. No, obviamente. Han habido muchos, como usted sabe, en la Constitución. Y pueden se pueden seguir haciendo cambios con los mecanismos de reforma, lo admitimos, pero año y medio en el Congreso no hubo esa voluntad. La voluntad del Congreso fue otra, vacar, censurar, interpolar. Se han habido cambios. Y ahora, ¿qué nos garantiza de aquí a año y medio que también hagamos las reformas? Esperemos que lo hagamos, ya estamos empezando. Muy bien. Pero es primer ministro. Retomamos nuestra conversación con el congresista Flavio Cruz. Yo quería preguntarle, ¿usted considera que el miércoles 7 hubo un golpe de Estado? Claro que sí. Hubo un golpe de Estado. Hubo un golpe. Que ustedes reprueban y que Vladimir Cerrón reprobó rápidamente. Lo reprobamos porque somos un partido democrático. Sí, y eso justamente. ¿El por ideario supuesto que es democrático? Por supuesto que sí. Marxismo, leninismo, por supuesto que sí. partido único y prensa marxista, leninista, marieteísta, pero partido izquierdista, socialista, democrático. Sí, y esto le podía pasar factura a nuestro ¿eh? partido si respaldábamos un golpe. De acuerdo. Entonces, no se respaldó el golpe. Eso hay que precisar. Y le agradezco la pregunta porque pareciera que alguien aquí en el país se espantara porque alguien fuera marxista, leninista o mariateísta. No hay por qué espantarse. Somos democráticos. Creemos, sino por unas elecciones estamos ahorita en el gobierno. Prensa plural porque hay una sola clase obrera a cuyos intereses debe responder la prensa. Eso es lo que dice el ideario. Y tampoco se necesitan varios partidos. Con un partido único basta. No me dirás que eso es democracia. El ideario no dice eso de partido único. No, pues porque estamos aquí en medio de tantos partidos estamos viniendo. No, pues somos mariateístas. Ahora están en eso hasta que hay una asamblea constitucional que les permita lo contrario. Somos mariateístas, ni calco ni copia. Somos una construcción diferente de partido. Sendero Luminoso también citaba a Mariate. No, pues eso a su manera. No es porque usted cita a Mariate, está citando un socialismo utópico y con sus connotaciones cristianas. Ahora bien, ¿qué le dicen sus paisanos puneños sobre el golpe de Estado? Porque algunas encuestas hacen ver que hay un sector importante de la población, y sobre todo en el sur, que quiere que Pedro Castillo vuelva a la presidencia. Es un sentimiento de pueblo, sí. Ellos, hay gente que obviamente ha reprochado el golpe, pero también en política hay mucho sentimentalismo, que también ellos lo ven como una medida quizá hasta positiva de, por ejemplo, del cierre del Congreso, porque eso es lo que había declarado el expresidente, ¿no? Y entonces tanto se había estigmatizado el desprestigio del Congreso que dijeron, muy bien que haya cerrado el presidente. Entonces hay una suerte de sentimientos encontrados en ese sentido. Y nosotros mismos nos hemos visto en conflictos entre la espada y la pared, porque una cosa es, pues, yo como abogado defensor de la legalidad y del Estado de Derecho constitucional, estoy hecho para eso, ¿no? Pero mi pueblo tiene otros sentimientos
¿no? Producto del estado de abandono, de que Pedro Castillo una esperanza, efectivamente. Muy a pesar de que no se había cumplido con sobre ese punto. ¿Cómo? Se opondrían al pueblo ustedes sobre ese punto, porque se dice que su pueblo es favorable al golpe de Estado que hubo. Y a como sentimiento popular, pero también mi pueblo tiene razonamiento y sabe entender que eso, en el marco de un Estado de Derecho, ¿no? Eso no va, pues es un delito. Yo soy profesor y como tal, yo no podría enseñar a mis alumnos que un golpe de Estado es bueno. Bueno, obviamente que no. Y así a cualquiera lo analiza de esa manera, pero son sentimientos de pueblo, de un pueblo que esperaba muchísimo del gobierno del profesor Pedro Castillo. En el caso nuestro de Puno, lamentablemente no tendríamos ahorita una obra por la cual lo podríamos recordar. De acuerdo. No se hizo. O no lo dejaron trabajar, como dice el pueblo, o porque, bueno, no sé cuándo venía algo para Puno. Brevemente, porque el tiempo nos ha vencido, ¿por qué cree usted que el señor Castillo cometió ese golpe de Estado? Nadie lo sabe. Pero su ¿por intuición qué esa como político? Locura? Consideramos el entorno. No creo que esta sea una actuación solitaria del profesor Pedro Castillo. Pero el entorno, ¿por qué lo hizo? El entorno más cercano. ¿No sería para ocultar la corrupción? Bueno, es la lectura de ustedes. Para nosotros es una pregunta que quisiera conocer su lectura. La dejamos como hipótesis, pero nos parece más aquí una manipulación de un entorno cercano, ¿ya? En quienes confió. Yo no voy a poner un ministro para que me tumbe el gobierno. Yo no voy a poner un asesor para que me meta a la cárcel. O sea, ¿qué pasó con el profesor Pedro Castillo? Nadie entiende a ese hombre. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Mientras no haya otra explicación, el tema de la corrupción debe ser mantenido como hipótesis. Por supuesto que sí. Bueno, ¿no? Señor Cruz, muchas gracias. Veremos mañana entonces qué decide la Comisión de Constitución respecto a los proyectos que se presentan. ¿Qué temas se avanzan? Y ojalá el tema de la Asamblea se discuta en un momento. Al menos se discuta. Bueno. Sí, gracias. Usted es el que lo desea. Muchas gracias. Y muy buenas